de mostaza y de qué? En la misma parábola usa el grano de mostaza y la levadura, ¿sí? Usa esas dos. El reino de los cielos se parece a un granito de mostaza, es decir, pequeñito, chiquitico, ¿sí? Como que parece tener un valor insignificante, es pequeñito. Parece que no es mucha cosa, pero una vez, ¿sí?, es sembrado, ¿sí?, dice, crece tanto que hasta después los pájaros pueden ahí anidarse, ¿sí?, y es tan fuerte y se sostiene, ¿sí?, permanece. Y luego dice, y también se parece a una porción de levadura. Fíjense que hasta entonces la levadura era usada como un símil de corrupción, porque la levadura es eso, un pedazo de masa que se descompone. Y Jesús la compara con el reino de los cielos. Dice, se parece a una porción de levadura que una mujer, ¿sí?, coincide con la reflexión con la que empezamos, como María, por su disposición, ¿sí?, dice, acepta su misión, trabaja, inserta esa pequeña porción de levadura en la masa, dice, la integra y luego la masa crece, da punto. Bien, fíjense que ahí hay dos metáforas que son complementarias y que Jesús las usa para explicar el reino de los cielos. Él está diciendo, las grandes transformaciones no vienen ni de un tratado, ni de una política pública, ni de un Mesías presidente que viene a hacer todos los cambios del país. Las verdaderas transformaciones nacen en lo pequeño y en el corazón de la persona. Ahí está la gran diferencia de la transformación según la visión del reino a las otras visiones que nos quieren mostrar, ¿sí? Entonces nos está diciendo, por un lado, empieza en lo pequeño, en los pequeños cambios, que en el crecimiento son imparables. Esa es la fuerza arrolladora de la evangelización, en lo pequeño, en el corazón de cada persona. Pero además el cambio que empieza siempre desde adentro, no esperando que otros cambien. Porque a veces nuestros análisis de realidad se vuelven una forma de leer los buenos. Los demás son los malos, entonces como los demás son los malos y los culpables solo, los demás tienen que cambiar, yo no tengo nada que cambiar. Fíjense cómo en nuestra lógica el lenguaje va jugando un papel que es también tendencioso. Y el Evangelio nos está diciendo, no señores, el cambio empieza con usted. Porque para que haya corrupción a semejante escala en esta sociedad, revise primero qué de lo que usted hace refuerza los patrones de la corrupción en este país. Si usted prefiere no hacer la vuelta y darle una platica a un intermediario para que vaya y haga lo que todos los ciudadanos de a pie tienen que hacer, haciendo la fila, respetando los procedimientos, no, pero eso no es corrupción, eso es una palanquita, ¿sí? Para que existan políticos corruptos hay unos ciudadanos que votaron o no votaron sencillamente y les dieron toda la posibilidad de estar ahí. Entonces, todos los problemas que agobian en nuestra realidad no nos eximen de culpa. Tenemos que aprender a ver las cosas con conciencia de que las realidades están ahí, porque de alguna manera, por acción o por omisión, nosotros nos hacemos corresponsables. Y entonces, si la conversión empieza conmigo, ¿sí?, yo tengo, luego esa conversión tiene una dimensión comunitaria, a eso se refiere luego la otra parte complementaria de la parábola. Se parece a la levadura, que ella detona, ¿sí?, activa. Ese leudar es eso, tiene una dimensión comunitaria, anima en el resto de la masa, en el resto de la comunidad, la conversión, la transformación, el cambio, ¿sí? La fe tiene una dimensión social. Entonces, primer error que nosotros tenemos que evitar es creer que la Comisión de Desarrollo Humano Integral o de Promoción Humana o de Pastoral Social es
una organización aparte de toda la misión de la iglesia. No, ese es el primer error, y por ahí tenemos que empezar a superar esas visiones compartimentadas que hacen un daño impresionante. Entonces, voy justamente a presentar brevemente cómo nosotros entendemos cómo. Yo ayer decía en la entrevista que me hicieron en la emisora, quiero que este espacio les aporte a ustedes mucho más respuestas sobre los cómo, porque los qué ya ustedes tienen una capacidad de discernimiento, han ido descubriendo que hay realidades en sus parroquias que están invocando, que claman conversión, que eso no es correcto que esté pasando, y por eso ustedes en solidaridad están intentando con algunos proyectos concretos responder a ese clamor de los pobres, de los vulnerables, de aquellas personas que están padeciendo alguna condición contraria a nuestra dignidad. Entonces, bien, primero, la promesa del reino, insisto, no tiene una dimensión individual, tiene una dimensión comunitaria. Qué bueno que aquí en el camino nos mostraron justamente distintas expresiones de la comunidad, desde distintos roles, el sacerdote, la señora, la familia, ¿sí? Distintas expresiones. Tiene una dimensión que es comunitaria. Y muchas veces el maligno parece haber entendido eso mejor que nosotros. Parece que el demonio se estudia muy bien las escrituras y toma muy claramente y al pie de la letra la enseñanza de Jesús para él decir, aquí está la clave que Jesús pone, entonces yo voy a trabajar en esas claves, pero a la inversa. ¿Cómo se mete el maligno en nuestras realidades? ¿Cómo llega el maligno y cómo trabaja el demonio? Porque a veces es importante aprender cómo trabaja él para darnos cuenta en dónde es que nosotros hemos fallado. ¿Sí? Primero, para que cualquier mal entre, lo primero que necesita es establecer una base social que lo legitime, que lo valide, que lo apruebe. Vayamos poniendo nombre a las realidades que ustedes conocen. Para que haya una pobreza extrema, gente que no tiene que comer, tiene que haber alguien que acaudala, que concentra, que acapara, que desperdicia para que a otros les falte, ¿cierto? Y entonces hay una sociedad de consumo, y entonces ahí es donde empiezan los debates inútiles, digo yo, son los debates inútiles. Que eso es el capitalismo, que eso entonces lo que es malo es no sé qué tantas cosas. Más allá de eso, la trampa del demonio está en eso, ponernos a pelear por ideologías. Pero el hambre no es un tema de ideologías, hay hambre en todas partes y en todos los modelos. Hay modelos capitalistas y socialistas y en todos lados se ve el hambre, ¿sí? Sin embargo, encuentra perfectamente allí la posibilidad de encontrar quien legitime un modelo perverso, ¿sí? Por ejemplo, la pobreza extrema. Entonces, lo importante es tener la oportunidad de crecer. Si usted concentra riqueza, usted puede consumir más. Por eso nos van metiendo toda una cultura a través de los medios de comunicación para que nosotros vayamos legitimando, ¿sí? Primero, conciencia sobre el consumo. Nosotros, ¿cuántas veces cambiamos de celular? ¿Cada cuánto? ¿Sí? Bien. Queremos tener el que va evolucionando lo mejor que se pueda para tener disque mejor fotografía, para tener... Yo no sé si medianamente utilizamos la quinta parte de esos aparatos, porque creo que ni los usamos bien. Pero nos van metiendo en la cabeza de que hay que evolucionar, ese es el consumo, ¿sí? ¿Cuánto cuesta un celular? Un muchacho de hoy, estudiante que todavía no produce, pero tiene que tener celular, última generación, ¿sí? Que cuesta por lo menos 1 millón por barato, ¿sí? De ahí para arriba, todo lo que sea. Y ahorita ya se hablan de celulares de 7 millones de pesos. ¿Saben ustedes que para fabricar los celulares se requiere coltan? Ese coltan es uno de los metales más costosos y cuya explotación es la más letal.
mata gente, esclaviza gente, ¿sí? Y financia las guerras, sobre todo en países como el África. Ya. Y nosotros compramos el aparato, le hacemos el juego y no sabemos qué es lo que estamos auspiciando con todo eso. ¿Sí? Joyas. ¿Sí? Y no sabemos que el derramamiento de sangre en muchos países está asociado al consumo de la joyería. Bueno. Sí. Ahora, ¿cómo entró la violencia en Colombia? Para no ir tan lejos. No entró necesariamente diciéndoles, ay, es que nosotros venimos a salvar, no. Entró a las comunidades, muy puntualmente, a las comunidades donde el Estado no estaba. Y se vendió como la oferta de ser un reemplazo de un gobierno excluyente, oligarquista y no sé qué tantas cosas. Y nosotros venimos aquí a regular. ¿Tiene un problema con el vecino? Yo se lo resuelvo. ¿Sí? Por eso terminaron montando hasta pactos de convivencia, reglamentos de convivencia. Y hubo gente que cuando estaban a punto de irse a una comunidad, y ahora en manos de quién vamos a quedar, porque aquí no se perdían las cosas gracias a que ellos estaban. Tiene que haber una base social, avancemos en la presentación, una base social que legitima. Así se mete el maligno en nuestras relaciones comunitarias. Y se vale de las diferencias y de los conflictos que nosotros tenemos. Por eso divide y vencerás. Eso es totalmente cierto. El maligno entra por las rupturas en la comunión y la falta de caridad en las relaciones entre hermanos. Ahí se mete el maligno. ¿Qué nos dice el Evangelio? El hombre justo delante de Dios es el que establece relaciones correctas. ¿Qué significa eso? Ese es el concepto de justicia bíblico. Es decir, que yo soy consciente que mi dignidad no me la da ni lo que tengo ni lo que he estudiado, sino el que yo viva de acuerdo a mi dignidad, es decir, como hija de Dios. Esa es mi dignidad. Y eso es lo que a mí me hace persona. Y eso es lo que me da, ¿sí?, ese carácter inviolable, lo que me da la garantía de el derecho, ¿sí? También me impone unos deberes. Y cuando yo reconozco que del otro lado de la relación está otra persona que tiene la misma dignidad porque es hijo del mismo padre, entonces, si somos hijos del mismo papá, usted y yo, ¿como que venimos siendo? Entonces, el hombre justo delante de Dios es el que actúa con el otro consciente de que es su hermano. Entonces, no es opcional para el cristiano la caridad. No puede ser opcional, es que es la consecuencia lógica. O sea, no tendríamos que andar buscando reconocimiento por hacer lo que nos toca hacer. Eso es como aplaudir y echarle glorias y declarar Mesías al político que ha hecho lo que le tocaba. Él no está haciendo nada fuera de lo común, eso es lo que le toca. Y los endiosamos, por eso los volvemos así. Y a nosotros nos pasa igual, entonces queremos que no se endiosen los pobres y que los párrocos nos suban en un peldaño y nos den el estrado a su lado derecho como los discípulos, porque hacemos lo que nos toca. La caridad no es opcional para el cristiano. Por eso quienes trabajamos en pastoral social, nuestro trabajo no es hacer la caridad por otros, para que otros calmen la conciencia, es animar en la vida de todos los bautizados que asuman la responsabilidad caritativa por el pobre, por el que está en condiciones difíciles, pero no es opcional. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿de qué otra manera actúa el maligno? Además de que se mete en nuestras relaciones y nos pone a conflictuar y nos pone a romper la paz, a dividirnos, entonces también nos separa de las estructuras que hemos conformado para funcionar como sociedad, sigamos. ¿Sí? ¿O qué creen? ¿A quién le conviene que los ciudadanos estemos peleados con el gobierno y las instituciones del Estado? A la corrupción.
que es el demonio más grande que nos tiene fregados en Colombia. Si usted está peleado y dice yo no voto, eso es una sinvergüencería, no sé qué, pues ¿a quién le conviene? Al maligno, porque usted le deja en bandeja de plata a las instituciones para que se sigan robando 50 billones de pesos, que es lo que se roba la corrupción al año en Colombia. Con eso sería suficiente para que en este país tuviéramos la mejor educación, la mejor salud, los mejores derechos básicos para vivir dignamente. Pero pasa precisamente porque los ciudadanos, como somos los buenos y los buenos somos más, no nos metemos con esos ladrones corruptos y entonces los dejamos solitos y por eso pasa todo lo que pasa, ¿sí? Corta las estructuras. Recuerden que en este país hubo una época en la que la mitad del Estado le pertenecía a los paramilitares y la otra mitad a la guerrilla. ¿De qué nos asombra? Ahora la mitad le pertenece a los extranjeros ladrones y la otra le pertenece a los empresarios colombianos, pero igualmente ladrones. Están cooptadas las estructuras. ¿Por qué creen que han pululado los candidatos ahora para todos? Que no es ciclista, es candidato en este momento. ¿Eso no es gratis? ¿O será que es que hay tanta motivación al servicio? ¿Por qué hay tanto financiamiento de campañas? Es que para que haya tanta plata para hacer campaña es por algo. El que invierte algo quiere. Pero la culpa es de nosotros, porque dejamos el campo librecito. Las instituciones son personas, muchos de ellos familiares nuestros, no nos digamos mentiras. También nosotros hemos hecho campaña para que un hijo, un sobrino tenga la oportunidad de entrar a trabajar, a sabiendas de que eso después lo vamos a pagar bien caro. En ese sentido también somos parte de esa realidad. Hemos dejado que las instituciones nos las coopten para que después sirvan a otros intereses y no a la ciudadanía como les toca. Así también trabaja el maligno. Pero no solamente, nos rasgamos las vestiduras, que llegan las multinacionales, ¿no? Y las multinacionales llegan y entonces nos están acabando y nos van a quitar el páramo de Santurbán. Sí, lo volvemos un tema también político. ¿Nosotros no contaminamos? Pero son las multinacionales los únicos. Bueno, además de eso, nosotros sabemos que financian campañas para que después aprueben la entrada de una multinacional a explotar eso que es de todos. Y lo sabemos y dejamos que pase. Ahí también somos parte de esa realidad. Y luego vamos al tercer momento, al tercer punto, que es el territorio. Recuerden que en la comprensión en la historia de salvación que nos narran las Sagradas Escrituras, la primera comprensión de la salvación o de la promesa del reino estuvo asociada a un territorio, ¿sí? Era la tierra prometida. El territorio era sinónimo de poder vivir la libertad. Entonces, como estaban en condiciones de esclavos, la promesa del reino para ese pueblo era poder vivir en una tierra propia donde pudieran cultivar. Por eso la promesa era una tierra propia, productiva, donde iban a poder vivir bien. ¿Sí? Pasó lo que pasó, dura todo el éxodo, acontece la liberación, Dios se manifiesta, los acompaña, les pone una mediación que es Moisés, los lleva a la tierra prometida, aunque él no la alcanzó a disfrutar. ¿Sí? Caminaron medio perdidos, 40 años, finalmente llegaron. ¿Y qué pasó? Efectivamente, la tierra era tierra productiva que emanaba leche y miel. Duró bien la armonía hasta que volvieron a dejarse arrastrar por el maligno. El querer concentrar poder entre ellos los llevó a disputarse la tierra, a querer dominar el territorio, y entonces empiezan otra vez las disputas por el poder, y entonces vuelven a sufrir todo el tema de la violencia. Entonces por eso cuando llega Jesús, ¿sí?, la concepción de salvación que había en ese momento era un Mesías que venía con poder a derrocar el poder que los estaba dominando. La concepción de salvación y de liberación era una concepción totalmente distinta. Y Jesús llega, primero, sin ningún poder.
renunciando a toda condición material física que hiciera creer que tenía más poder. Es decir, el poder que yo traigo no es para eso, es para sanar las heridas, es para liberarte de tu propio pecado, ¿sí? Y entonces el mensaje de Jesús parte en dos: la historia de la comprensión sobre qué es la verdadera liberación. Y entonces es cuando el mensaje es contundente, precisamente porque invierte todo lo que estaba en la expectativa de la humanidad. Oiga, no es un pedazo de tierra necesariamente, la tierra es para todos, para que todos puedan producir y vivir bien. Pero en la medida en que unos creen que pueden adueñarse de la tierra y excluir a otros, mucho de la historia de conflicto de este país está asociada a los intereses sobre la tierra. La estrategia de despojo a través de sangre y fuego fue pensada y maquinada para concentrar tierra a favor de unos y el resto váyanse a tierras agrestes, ¿sí? Acaben con la naturaleza, acaben para que puedan comer, arañarle a la tierra cómo poder comer. Y esos son los territorios marginados del país, pero las tierras más productivas concentradas en manos de unos pocos, ¿sí? Y lo que dice Jesús es: la tierra que sea para todos, para que puedan vivir bien, ¿sí? Pero además, el reino y la verdadera liberación no empieza con un hombre poderoso que ostente poder, porque el poder siempre tiene el poder, la posibilidad de corromperse. El verdadero poder de transformación está en el corazón de cada persona, ¿sí? Todo esto, esta introducción para decirles la forma como la iglesia entiende desde el evangelio la transformación social es definitivamente el corazón del ser humano. Ahí es donde tenemos que librar las verdaderas batallas entre el bien y el mal, porque el bien y el mal está en el corazón de todos nosotros. Ser bautizados no nos exime de ser parte del mal, ¿sí? Lo primero a lo que tenemos que renunciar es a tener esa mirada farisea, hipócrita, a decir: es que yo soy del bando de los buenos en Colombia, y entonces los buenos somos los que salimos a marchar en contra de una cosa y de otra, y los otros dicen: no, mentira, ustedes son los malos, y ahí estamos acusándonos, bien divididos. Si el mal nos está tomando tanta ventaja es porque ha logrado dividirnos tanto, ¿sí? Miren, estas son las tres grandes estrategias del demonio para mantenernos como nos mantenemos: divididos, ¿sí? Con unas instituciones que nada sirven a la dignidad, sino a intereses personales, y un territorio que está sirviendo para favorecer a unos y excluir a otros. Entonces, ¿cómo hacemos historia de salvación en un territorio como Colombia? La iglesia tiene que pensarse seriamente en que el concepto de salvación en Colombia tiene que responder a un signo de los tiempos muy concreto, y que no es con miradas puritanistas, no. Tenemos que asumir con mucha responsabilidad el mea culpa. Nosotros somos parte de esta historia, somos parte de esta realidad, y por eso tenemos que ser parte de la transformación, una transformación que empieza conmigo. Yo no soy agente de cambio para cambiarle la vida a otros. Yo tengo que ser agente de cambio para que por mi propio testimonio de conversión yo pueda atraer a otros a la conversión, ¿sí? Y ahí lo que dice el Papa Francisco: esto no es un tema de adoctrinamiento, es un tema de contagio, así actúa la levadura del reino. Entonces, avancemos. Contrario a lo que el mundo nos quiere hacer creer, avancemos, Sarita, avancemos. Contrario a lo que el mundo nos quiere hacer creer, sigamos. Hay las distintas disciplinas, ideologías nos quieren hacer creer que el cambio viene desde distintas fuentes. Entonces hay unos que dicen, yo no voy a nombrar el santo, ustedes lo van a adivinar porque se conocen muy bien estas historias. Hay unos que dicen desde el discurso: el poder es del pueblo y hay que dejar que el pueblo se empodere y que sea el que cambie. Y porque el cambio es de abajo hacia arriba, porque son los pobres los que han sufrido, y entonces son los pobres los que ahora tienen que tener el poder por las manos.
Y aquí tenemos unos vecinos que se comieron ese cuento y ahora ¿en qué andan? ¿Sí? Bueno, viene la otra mirada que nos dice mentiras. Poco de gente que no tiene ni estudio, que no tiene ni las capacidades, que van a poder cambiar una sociedad. Eso lo que genera es anarquismo. Y entonces, estos que no conocen, en cambio, el verdadero cambio es el que viene de arriba hacia abajo, porque arriba están los que han tenido el poder y han tenido el conocimiento y tienen con qué hacer el cambio. Entonces el cambio viene de arriba hacia abajo. Entonces nos promocionan el Mesías, que todo lo sabe, que todo lo puede y que dice: yo sí les cambio eso. ¿Sí? En lugar de darle el poder a poca gente que no sabe y lo que les mueve son la barriga porque tienen hambre todo el tiempo, entonces acaban con todo y nunca pueden hacer país. Entonces yo le entrego eso a mis amigos empresarios, que esos sí tienen la plata y tienen con qué, y que pongan a producir y les den el pleito. Esa es la otra promesa de cambio que tenemos. Y hay otra más reciente que la que dice ninguna de los dos. El verdadero cambio viene del centro hacia afuera. ¿Por qué? Los de abajo, es cierto, necesitan mucho, pero no tienen el conocimiento, no tienen la comprensión, no tienen proyecto de país. Los de arriba, pues sí, tienen con qué, son los que tienen el poder, pero no conocen la realidad de los de abajo. En cambio, nosotros, pues venimos de abajo. Lo que pasa es que hemos podido estudiar con el sudor de nuestro esfuerzo y entonces estamos aquí. Hoy yo soy sindicalista, soy no sé qué, el otro es no sé cuántas, ¿no? Y represento los intereses del pueblo, conozco las necesidades del pueblo, pero además hablo con los de arriba. Entonces yo puedo hacer que los de arriba tomen decisiones de acuerdo a las necesidades reales. Esa es la promesa. Pero resulta que apenas llegan ahí, se dan cuenta lo rico que es tener los privilegios de los de arriba y se les olvidó los intereses del pueblo que desean representar. Por ahí se mete la corrupción. Ninguna de esas tres promesas ha funcionado en este país y en ninguna parte. Díganme qué modelo de sociedad que haya tenido una sola de esas posturas ha funcionado bien. Ninguna. Todas se pueden corromper. Y en cambio, ¿qué nos dice el Evangelio? ¿En dónde empieza el verdadero cambio? En el corazón del ser humano. Ahí es donde Jesús por eso no les cayó en la trampa. ¿Qué esperaban algunos de sus discípulos? Que Él sublevara a todo ese pueblo que le servía, que lo seguía, y que se fueran en contra del poder romano, del poder político de la época. Y no les cayó en el juego, les dijo: no. La verdadera batalla que hay que liberar es en el propio corazón. Y no les cayó en el juego, pero tampoco les cayó en el juego de quienes quisieron ofrecerle privilegios. Recuerden las tentaciones en el desierto, para que vendiera sus ideas en contra del pueblo al que él servía. Entonces, está claro que la comprensión de la transformación de la que hablamos cuando estamos hablando en términos cristianos, en el marco de la evangelización, es muy distinta a la oferta, a la promesa de cambio que nos hace el mundo. ¿Está claro? El cambio empieza conmigo, en el corazón de cada persona. Bueno, pues bien, Evangelii Nuntiandi número 18 dice bien clarito. Estoy dando los fundamentos para que luego eso cómo es que funciona. Evangelii Nuntiandi número 18 dice, el Padre nos lo recordó hace un ratico, la evangelización, que es la misión de toda la iglesia, tiene tres paticas. La dimensión catequética o profética, la dimensión litúrgica o celebrativa y la dimensión social. Esas tres paticas no se pueden separar. Evangelii Nuntiandi intenta darnos a entender esa complejidad de la evangelización. Si usted se dedica solo a anunciar, pero eso no es coherente con la vida que llevan los que reciben el mensaje, se quebró, y eso es lo que nos está pasando. Nos dedicamos a tener ese interés de bautizar a muchos. Sí, esta es una sociedad que se dice mayoritariamente católica,
Llegamos a ser casi mayoría absoluta en este país. Y miren todo el mal testimonio que hemos hecho como sociedad católica en su gran mayoría. ¿A dónde nos hemos permitido llegar? Precisamente por eso, porque creímos que evangelizar era solamente catequizar a muchos, bautizar a muchos, cumplir con los sacramentos y para de contar, ir a misa cada 8 días, y eso no tenía que afectar en nada la parte política, la parte económica. Ahí no, ahí la fe no aplica, porque es que eso son cosas separadas. Esa dicotomía es la que nos tiene así. Entonces Evangelii Nuntiandi, que ¿cuántos años tiene ya esa encíclica? Desde Pablo VI. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos años tiene Evangelii Nuntiandi? Desde el 65 hasta la fecha, imagínense. Y no le hemos hecho caso. Nos está diciendo la evangelización, ¿sí? Se evangeliza cuando por la propia fuerza, contundencia del mensaje, la fidelidad al mensaje que anunciamos, se transforma. Oigan, la palabra transformación está ahí clarita. Se transforma al mismo tiempo y desde adentro, dice. Se transforma al mismo tiempo y desde adentro las formas de pensamiento y los criterios de juicio. ¿De quién? De las personas. Las relaciones que establecemos, es decir, la dimensión comunitaria. Las estructuras que conformamos y los modelos de vida. Ahí están los 4 niveles de la transformación que debe alcanzar la evangelización. Es decir, el mensaje que nosotros anunciamos nos tendría que dar el criterio de juicio para saber en las realidades en las que estamos qué está bien y qué no está bien. Debería estar ahí presente en las decisiones que tomamos, en las formas como nos relacionamos, ¿sí? Para decidir esto es comunión a la cual estamos invitados o no ayuda a la comunión, ¿sí? A las estructuras que conformamos para funcionar como sociedad y a los modelos de vida, es decir, el sistema económico, el sistema político. Fíjense que el Papa Francisco viene denunciando mucho. Es necesario revisar el modelo económico. Entonces ya los que son anticapitalistas dicen que es que el Papa Francisco tiene visión socialista. Eso es la gran mentira. Es la visión cristiana. Y los otros están diciendo que es anti no sé qué tantas cosas. Y entonces, no, eso es pura carreta. Lo que él está diciendo claramente es: no puede ser que haya un modelo de vida económico que diga que en el centro de todo está la ganancia y que vivimos para acumular ganancias y descartemos a la dignidad de la persona, que debe ser el centro de todo modelo económico. Él no está diciendo que el modelo tiene que ser capitalista o socialista. Lo que está diciendo claramente es: no importa cuál sea, pero no puede ser así. Porque quitó del centro a la persona. Ya no sirve la economía a la persona, sino a la ganancia. Y por eso nos trajo una cultura del descarte. Usted no es productivo, no le sirve a esta sociedad. Por eso hay que matar bebés. Por eso hay que promover el aborto, para que no se siga creciendo la población, para que podamos concentrar más riqueza. Por eso la eutanasia también, porque el viejito que ya no produce y está enfermo y le cuesta al país para poderlo mantener vivo, mejor matarlo, porque ya no produce. Por eso están autorizadas las limpiezas sociales, porque la prostitución, los consumidores, es mejor que amanezcan muertos, porque no les sirven a esta sociedad. Porque solo son problemas a los que hay que invertir. ¿Cuánto cuesta a la salud pública rehabilitar a un drogadicto? Eso es lo que nos dice la cultura del descarte. Eso es lo que nos dice. Pero lo que es peor es que muchas veces nosotros los católicos lo aplaudimos. Porque salimos a hacer marchas contra el aborto, pero nos alegra que maten a un drogadicto. ¿A qué jugamos? ¿Cuál es la verdadera defensa de la vida de la iglesia?
No podemos ser en ese sentido tan contradictorios, hipócritas, fariseos, nos diría Jesús, de esos que le dan ganas de vomitar. Porque lastimosamente a eso llegamos. ¿Dónde está en la palabra? ¿Dónde está la defensa de la vida que promueve el Evangelio, de verdad ayudándonos y dándonos criterios para discernir y no dejarnos arrastrar a todo, para donde va Vicente, para donde va la gente, porque es que nos dijeron que hay que ir? Tenemos que tener criterios de discernimiento. La vida es la vida en todas sus expresiones, y por eso la iglesia no puede venderse a ninguna ideología, ni para alcahuetear una cosa ni para alcahuetear la otra, pero tenemos que hacerlo por convicción, con criterio cristiano, y no sirviendo a ideologías, ni a la ideología de género, ni a la sociedad, a ningún tipo de ideología, ¿sí? Está claro los niveles de la transformación. Entonces, tenemos que alcanzar todos esos niveles, desde las personas, las relaciones, las estructuras y los modelos de vida. Ahora, miremos el otro eje, que es el eje horizontal, ¿ya? Sí. Vamos a mirar, porque aquí es donde vienen un poco las respuestas a los cómo. Y aquí ustedes van a empezarse a identificar con muchos de sus proyectos que están ubicados en unos momentos de esta etapa. Porque la transformación es un proceso, no es una cosa que se da así, maravilloso, ya. Yo le di al mercado y ya se transformó la familia. No, la transformación es un proceso. Muchos textos bíblicos nos lo pueden iluminar, porque así siempre nos lo ha planteado Jesús en su pedagogía maravillosa, ¿sí? La pedagogía que Jesús nos muestra en la parábola del samaritano, del buen samaritano, ¿sí? Cuando Él nos muestra, ¿sí?, que todos los que se decían prójimos del que fue golpeado pasaron de largo, pero él, que era el no prójimo según esa cultura, se paró, se bajó de su caballo y lo atendió. ¿Por qué? Porque el ser humano en ese momento estaba tan golpeado que no tenía la capacidad, él por sus propios medios, de atenderse. Necesitaba obligatoriamente de otro. Cuando el ser humano le ha sido quitado las posibilidades de que él mismo pueda sostenerse, proveerse de lo necesario, de lo básico, indispensable, ahí la dignidad está en riesgo, está muy vulnerada. Y en ese sentido, nuestra actitud debe ser la del buen samaritano: bajarnos del caballo, darnos el tiempo y acompañar durante el tiempo que sea necesario para proveer, asistir. Ojo, la asistencia no es mala, porque es que a veces confundimos asistencia con asistencialismo. Es que la iglesia se volvió asistencialista. Pues es que mientras haya gente que no tenga que comer, alguien tiene que echar una mano. No es mala, lo que es malo es que usted se quede ahí y condene a la persona a creer que sin su ayuda se va a morir, porque entonces usted acabó de pisotear lo que le quedaba. ¿Sí me hago entender? Lo que es malo es que la asistencia se vuelva tan reiterativa que usted le robe a la persona la posibilidad de empezar a levantarse de su condición y salir de ahí hasta llegar a proveerse el solo. Entonces ahí se ubican todas las obras asistenciales que tenemos: comedores parroquiales, la atención a los venezolanos, ¿sí?, a los habitantes en situación de calle, ¿sí?, aquellos espacios donde la dignidad definitivamente está tan vulnerada, tan en riesgo, porque la persona no tiene la capacidad por su propia cuenta de proveerse. Ahí la iglesia asiste solidariamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos el samaritano, somos el prójimo que asume la actitud misericordiosa de Dios, que se compadece de la realidad del otro y asume un protagonismo por él, porque él no está en condiciones. Pero mientras más avance el proceso, el papel de la iglesia tiene que bajar para que el otro tome su propio protagonismo. Ahí es donde tiene que estar la clave para que esto no se vuelva asistencialismo, ¿ya? Y no haga daño. Porque entonces, si nos quedamos en la buena intención, podemos hacer daño. Segundo momento: una vez la persona
se provee, lo que le debe quedar de convicción a la persona es que él no es lo que es por el mercado, él no es lo que es por lo que otros piensen de él, ¿sí? Fíjense qué hizo Jesús siempre con los más vulnerados, los fue llenando de convicción de su dignidad. A través del amor con el que los trató, el valor de nuestra acción en ese momento no es tanto por lo que demos materialmente, ese es el medio, es la mediación, pero nuestro compromiso tiene que estar en que la persona se reconozca hijo de Dios, amado, y por eso la caridad tiene que ser tan amorosa, como la describe el Papa Benedicto XVI, tiene que ser la caricia de Dios para el pobre. La forma de hacerlo tiene que comunicar el mensaje: hay un Dios que sí te ama y que se ocupa de ti. Y que te pueden haber robado todo, menos una cosa, la dignidad. Esa nadie te la puede quitar. Pero la persona tiene que hacerse cargo de esa dignidad. Tiene que creerla, porque le ha hecho creer el mundo que no vale, que es lo peor, que no sirve para nada. Entonces, lo que nosotros hacemos al entregar a un mercado un plato de comida, al dar ropa, al asistir al enfermo, tiene que tener como fruto la conciencia plena en la persona de que es hijo de Dios, que es amado por Dios y que tiene una dignidad que esa no se la puede quitar nadie. ¿Estamos? Ese tiene que ser el fruto de nuestro trabajo en todas las obras asistenciales. Sigue, lo integra, porque luego el samaritano dice: yo ya me tengo que ir, pero no lo puedo dejar todavía solo. Tiene que tener alguien que lo contenga y lo integra. Entonces va donde alguien y le dice: por favor, hágase cargo y siga acompañando su proceso, que si eso representa algo, cuando yo venga arreglamos. ¿Ya? Lo integra a algún tipo de estructura, lo devuelve al camino, porque recuerden que él pierde todo porque fue asaltado, ¿ya? Entonces él lo integra, lo incorpora. Eso hacemos nosotros. Una de las principales dificultades para que un pobre salga de la pobreza es que no cree en los otros pobres. Nos han enseñado a vernos entre pobres como enemigos. Y entonces no es sino que alguien quiera surgir, ahí le estamos dando garrote. Y justamente hay que trabajar en generar comunidad, cohesión, para que el pobre crea en el otro pobre y digan: vengan, tenemos una cosa que nos enseña el Evangelio, que es la solidaridad, la fraternidad. Entre todos trabajemos para superar nuestra pobreza. Y entonces viene la formación que le damos sobre oficios, sobre artes, para que cambien su vida, pero que también empiecen a vivir según su dignidad. No todo tiene que ver con la empleabilidad, esa es una parte. Cuando la gente va asumiendo conciencia de su dignidad, se esmera, aunque sea pobre, por tener su casa limpia, aunque sea piso de tierra, tenerla limpia, vivir según su dignidad. ¿Sí me entienden? Y eso hay que hacerlo en reflexiones comunitarias, generar procesos en los barrios, en los vecinos, que vaya generando relaciones para desmontar eso que el maligno nos ha hecho pensar, que somos enemigos entre todos, que la violencia nos ha enseñado que hay que construir relaciones sobre la desconfianza. Jesús nos dice: hay que construir sobre la convicción de que en el otro está un hermano, ¿ya? Entonces empezar a transformar relaciones. Por eso luego tenemos trabajos de promoción humana que trabajan en la recuperación del tejido social. ¿Cuántas comunidades golpeadas necesitan en primer lugar aprender a convivir entre ellos? Porque no los deja surgir la conflictividad que hay. Y eso es necesario, ¿sí? Luego viene otro momento del proceso, y entonces el fruto de eso tiene que ser personas que sean críticos, que no se traguen entero todo lo que otro les diga, sino que digan: nuestro mayor valor es el ser comunidad, y que por eso ni un político nos va a dividir. Aquí cada quien se respeta su decisión, pero no nos van a dividir porque nos necesitamos como comunidad, ¿sí? Y valemos es en la medida que también tengamos esa capacidad de ser uno solo como comunidad. Y luego viene el otro momento, la capacidad de transformar su realidad. Es decir, que ya ustedes no tengan que hacer proyectos por ellos, sino que ellos puedan hacer sus propios proyectos y digan: nosotros queremos hacer
una escuela para nuestros hijos. Y lo vamos a hacer con las instituciones, con el apoyo de otros. Entonces el papel de la pastoral ahí, en ese proceso de desarrollo humano integral, ya no es llevarles el proyecto, ahora el papel es acompañarlos. Caminen, vamos a la alcaldía, caminen, vamos a hablar con las instituciones y vamos a traer la escuela que ustedes quieren para sus hijos. Ya es acompañar. ¿Sí ven que el papel, mientras más avanza el proceso, el papel de la iglesia baja? ¿Sí? Y los vamos dejando. Y termina cuando ya ellos son conscientes y protagonistas de su propio desarrollo. Ese es el concepto de promoción humana. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros, que somos la dimensión social de la evangelización? O sea, nosotros ¿qué animamos en nuestros procesos? La promoción humana. Aquí le llamamos desarrollo humano integral. ¿Estamos? Ahora, nuestra tarea es cómo desde cada una de estas tres estrategias que tienen, promoción humana, paz y reconciliación y ecología, cómo desde sus proyectos ustedes entienden que a la par de esos proyectos son mediaciones, ustedes pueden acompañar a la población a la que sirven a vivir todo ese proceso de promoción, transformando criterios personales, las relaciones, a las instituciones con las que interactúan y sus modelos de vida, y viviendo todo el proceso de transformación que constituye la promoción humana. Ese es el reto. Así es que hay que hacerlo. ¿Sí? En cada una de las temáticas de sus proyectos hay que vaciar esta reflexión. ¿Cómo hacemos asistencia cuando toca? Luego recuperación de tejido social, luego estabilización y proyección, y luego realización de futuro deseado. ¿Bien? Eso es. Gracias. Por favor, nos repite la última partecita: asistencia, recuperación de tejido. Sí, esta última parte, miren. Es que el desarrollo humano integral tiene que tener todos esos elementos y ustedes lo ven como un camino transversal. ¿Por qué? Porque ese camino tiene que ir involucrando cambios en la persona, en las relaciones, en las instituciones y modelos de vida. Pero respuesta solidaria en crisis, es decir, asistencia, que es lo que hacemos en muchos de nuestros proyectos, recuperación del tejido social, estabilización y proyección, y realización del futuro deseado. Esa tiene que ser la consecuencia lógica de cada uno de los momentos, dependiendo de qué hace nuestro proyecto y en qué momento está la comunidad. Debemos acompañar y animar ese proceso para que sea desarrollo humano integral. Esa es. Muchas gracias. Muchas gracias. Que la devuelvan, que por favor la devuelvan. Que se siente para poder copiar. Porque es que esto que acaba de decir la doctora Rosa Inés nos ayuda muchísimo en lo que hemos venido haciendo en las comunidades parroquiales, de analizar la realidad. Acuérdense que todo proyecto empieza de ahí, porque a veces decimos, yo quiero montar aquí. Nos pasó de algo muy concreto, una crisis en un lugar de asentamiento donde dijeron, no tenemos qué comer, y nos llevamos los que bultos, y cuando llegamos decían, y no tenemos dónde cocinar, y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué hacemos con un bulto de arroz y sin una olla? ¿Por qué nos pasó eso? Porque no fuimos a mirar qué era lo que ellos estaban necesitando. Nos dijeron, no tenemos para comer. Entonces, claro, uno ¿qué piensa? Llevémosle arroz y huevo, ¿sí o no? Y allá llegamos con arroz y huevo, ¿no? Llegamos con hartas cosas. Cuando nos dijeron, ¿y las ollas? Entonces para allá conseguimos un fondo, y menos mal también el señor del fondo dijo, ¿y saben dónde lo van a colocar? Y nosotros, cierto, claro, hay que echarle candela al fondo. Entonces eso no es una cosa que uno vaya ya a la bulla a los tarros. Muchas gracias, José Inés, Dios le pague por estas propuestas que nos ha hecho. Unos avisitos para irnos a un descanso.